Lo sé, dijo Fred, pero repartamos el trabajo. Vale, pero no digas. Es lo que Frankie habría querido. O querré estrangularte con el tubo de la aspiradora. Fred sonrió. Puede que no fuese su primera sonrisa desde que el policía se presentó ante su puerta el martes anterior, pero quizás sí la primera auténtica. Trato hecho. Ollie terminó de limpiar y arrastró la aspiradora hacia su padre. Cuando Fred tiró de ella hasta el salón y empezó a pasarla por la moqueta, Arlene se levantó y se alejó lentamente hacia la cocina sin mirar atrás. Fred y Ollie cruzaron una mirada. Ollie se encogió de hombros. Fred respondió con el mismo gesto y continuó pasando la aspiradora. La gente había acudido para acompañarlos en su dolor, y Fred supuso que era de agradecer, pero caray, qué desorden habían dejado a su paso. Se consoló pensando que habría sido mucho peor si se hubiera tratado de un velatorio irlandés, pero Fred había dejado de beber al nacer Ollie, y en casa de los Petersons no había bebidas alcohólicas. Desde la cocina llegó un sonido inesperado, una risa. Fred y Ollie se miraron de nuevo. Ollie corrió a la cocina donde la risa de su madre, que inicialmente parecía natural y despreocupada, subió de volumen y adquirió un tono histérico. Fred pisó el botón de apagado de la aspiradora y lo siguió. Arlene Peterson, de espaldas al fregadero, se sujetaba a la considerable barriga y reía casi a carcajadas. Su rostro representaba un rojo intenso, como si tuviera mucha fiebre. Le rodaban lágrimas por las mejillas. «Mamá», dijo Ollie, «¿qué pasa?». Aunque habían recogido los platos del salón y el estudio, aún quedaba un montón de trabajo por hacer. Había 2 encimeras a cada lado del fregadero y una mesa en el rincón donde la familia Peterson cenaba casi siempre. Todas esas superficies estaban cubiertas por cazuelas medio llenas, toppers y restos envueltos en papel de aluminio. Sobre la cocina había los restos de un pollo y una salsera con una sustancia marrón solidificada. «Tenemos sobras suficientes para un mes», logró decir Arlene. Entre risotadas se dobló por la cintura y luego se irguió. Tenía las mejillas encarnadas, el pelo rojo heredado tanto por el hijo que tenía de pie ante sí como por el que yacía bajo tierra. Se le había desprendido de las horquillas con lo que había logrado domarlo profesionalmente, y ahora se le erizaba alrededor del rostro como una corona de rizos. «Mala noticia, Frankie ha muerto. Buena noticia, no tendré que hacer la compra hasta dentro de mucho, mucho tiempo». Empezó a aullar. Era un sonido más propio de un manicomio que de su cocina. Fred dio a sus piernas la orden de moverse, de ir hacia ella y abrazarla, pero no le obedecieron. Fue Ollie quien se movió, pero aún no había llegado junto a Arlene cuando ella tomó el pollo y lo lanzó. Ollie se agachó para esquivarlo. El pollo voló de punta a punta de la cocina, desparramándose el relleno por el camino, y fue a estrellarse contra la pared con un ruido espantoso, entre chasquido y crujido. Dejó un círculo de grasa en el papel pintado debajo del reloj. «¡Para, mamá! ¡Para!». Ollie intentó sujetarla por los hombros y abrazarla, pero Arlene se escabulló y se abalanzó como una flecha hacia la encimera sin dejar de reír y aullar. Agarró una bandeja de lasaña con las 2 manos. La había llevado uno de los aduladores del padre Brixton, y la vació en su propia cabeza. La pasta fría le resbaló por el pelo y los hombros. Arrojó la bandeja hacia el salón. «Frankie ha muerto y aquí tenemos un puto buffet italiano». Fred se puso por fin en movimiento, pero Arlene se zafó también de él. Se reía como una niña hiperexcitada, jugando al «Atrápame si puedes». Tomó un topper lleno de helado de malvavisco. Empezó a levantarlo y de pronto lo dejó caer entre sus pies.
La risa se interrumpió. Ahuecó una mano en torno al enorme seno izquierdo y apoyó la otra plana en el pecho justo por encima. Miró a su marido con los ojos muy abiertos, todavía llenos de lágrimas. Esos ojos, pensó Fred, de ellos me enamoré. Mamá, mamá, ¿qué te pasa? Nada, contestó ella. Acto seguido añadió, creo que es el corazón. Se inclinó a mirar el pollo y el postre de malvavisco. La pasta se le desprendió del pelo. Mira lo que he hecho. Emitió un suspiro largo, sibilante y estertórea. Fred la sujetó, pero Arlene pesaba mucho y se le resbaló entre los brazos. Antes de que cayera de costado, Fred vio que el color ya se apagaba en sus mejillas. Ollie lanzó una exclamación y se arrodilló a su lado. ¡Mamá! 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 Alzó la vista para mirar a su padre. Creo que no respira. Fred apartó a su hijo de un empujón. Llama al 911. Sin detenerse a ver si Ollie le obedecía, Fred deslizó una mano en torno al enorme cuello de su mujer en busca del pulso. Lo encontró, pero irregular, caótico. Bip, 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 bip. Se sentó a horcajadas sobre ella, se rodeó la muñeca izquierda con la mano derecha y empezó a presionar rítmicamente. ¿Se hacía así? ¿Se acercaba siquiera a eso a una maniobra de resucitación? Lo ignoraba, pero cuando ella abrió los ojos, Fred tuvo la sensación de que a él mismo se le salía el corazón del pecho. Allí estaba su mujer. Había vuelto. En realidad no ha sido un infarto. Ha hecho un esfuerzo excesivo, solo eso. Ha sido un desvanecimiento, síncope. Creo que lo llaman. Pero vamos a ponerte a dieta, querida, y tu regalo va a ser una de esas pulseras que miden la... Lo he ensuciado todo, susurró Arlene. Lo siento. No intentes hablar. Ollie hablaba alto y rápido, casi a gritos, por el teléfono de la cocina. Daba su dirección, les decía que se apresuraran. Tendrás que limpiar otra vez el salón, dijo ella. Lo siento, Fred, lo siento mucho. Antes de que Fred pudiera repetirle que callara, que se quedara quieta hasta encontrarse mejor, Arlene volvió a tomar aire en uno de esos suspiros profundos y estertóreos. Al exhalar puso los ojos en blanco. Los globos oculares inyectados en sangre parecieron salirse de las órbitas, y su rostro se convirtió en la máscara mortuoria de una película de terror. Imagen que Fred más tarde intentaría borrarse de la cabeza. En vano. «Papá, ya vienen. ¿Está bien?» Fred no contestó. Estaba muy ocupado practicando de nuevo los torpes movimientos de resucitación y lamentando no haber tomado alguna clase. ¿Por qué no había encontrado nunca el momento para eso? Eran muchas las cosas que había deseado hacer. Habría vendido su alma inmortal por poder retroceder en el calendario una mísera semana. Presionar y aflojar, presionar y aflojar. Te pondrás bien, le dijo. Tienes que ponerte bien. Lo siento, no pueden ser tus últimas palabras en este mundo. No lo permitiré. Presionar y aflojar, presionar y aflojar. 5. Mercy Maitland aceptó de buen grado a Grace en su cama cuando ella se lo pidió. Al preguntar a Sarah si quería acompañarlo, su hija mayor negó con la cabeza. De acuerdo, dijo Mercy, pero si cambias de idea, aquí estaré. Pasó una hora, luego otra. El peor sábado de su vida dio paso al peor domingo. Pensó en Terry, que en ese momento debería estar junto a ella, profundamente dormido, quizás soñando con el inminente campeonato de la Liga Interurbana, ahora que se habían librado de los Bears. Y en lugar de eso se hallaba en una celda. ¿Estaría despierto también él? Sin duda.
Sabía que les esperaban unos días difíciles, pero Howie aclararía la situación. Terry le había dicho en una ocasión que su antiguo coentrenador de la Liga Pop Warner era el mejor abogado defensor del sudoeste, y tal vez algún día ocupara plaza en el Tribunal Supremo del Estado. Con la irrefutable coartada de Terry, era imposible que Howie fracasara, pero cada vez esa idea le proporcionaba consuelo suficiente para adormecerse. Se acordaba de Ralph Anderson, ese Judas, ese hijo de puta a quien había considerado amigo y volvía a desvelarse. En cuanto aquello terminara, demandarían al departamento de policía de Flint City por detención ilegal, difamación o cualquier cosa que a Howie Gold se le ocurriera. Y cuando Howie empezara a soltar las bombas jurídicas, ella se aseguraría de que Ralph Anderson estuviese en la zona cero. ¿Podían demandarlos ellos personalmente? ¿Despojarlo de cuanto poseía? Eso esperaba. Esperaba que acabara en la calle con su mujer y su hijo, por quien Terry se había tomado tantas molestias, descalzos y harapientos, con cuencos de mendigos en las manos. Supuso que una situación así era poco probable en esos tiempos modernos supuestamente avanzados, pero se los imaginaba a los tres con toda claridad en esas circunstancias. Mendigantes en la calle de Flint City, y cada vez la visión volvía a desvelarla por completo, henchida de ira y satisfacción. Eran las 2:15 según el reloj de la mesilla de noche cuando su hija mayor apareció en el umbral de la puerta. Solo se le veían las piernas bajo la enorme camiseta de los Oklahoma City Thunder que llevaba como camisón. «Mamá, ¿estás despierta?» «Sí. ¿Puedo acostarme con Gracie y contigo?» Marcy apartó la sábana y se hizo a un lado. Sara se subió a la cama y cuando Mercy la abrazó y la besó en la nuca, la niña se echó a llorar. «Chis, vas a despertar a tu hermana». «No puedo aguantarme. No paro de pensar en las esposas. Lo siento». «Pues sin hacer ruido, cielo, sin hacer ruido». Marcy abrazó a Sara hasta que ésta se desahogó. Cuando llevaba unos 5 minutos en silencio, Mercy pensó que se había dormido y se dijo que ahora, con las dos niñas allí, una a cada lado, a lo mejor también ella lograba conciliar el sueño. Pero en ese momento Sara se dio la vuelta y la miró. Sus ojos lacrimosos brillaron en la oscuridad. «No irá a la cárcel, ¿verdad, mamá?» «No», contestó Mercy, «no ha hecho nada». «Pero hay personas inocentes que sí van a la cárcel, y a veces pasan años, hasta que alguien descubre que en realidad son inocentes. Entonces salen, pero ya son viejos. Eso no va a pasarle a tu padre. Estaba en Cap City cuando se cometió el delito por el que lo han detenido. Sé por qué lo han detenido», afirmó Sara. Se enjugó los ojos. «No soy tonta». «Ya lo sé, cielo». Sara se revolvió inquieta. Alguna razón debían de tener. Seguramente eso creen, pero sus razones están equivocadas. El señor Gold explicará dónde estaba esa tarde y tendrán que soltarlo. Bien. Un largo silencio. Pero no quiero ir de colonias hasta que esto termine, y creo que Gracie tampoco debería. No hace falta que vayan, y cuando llegue el otoño todo esto será solo un recuerdo. Un mal recuerdo, añadió Sara y se sorbió la nariz. En eso tienes razón. Ahora duerme. Sara se durmió, y con el calor de las niñas también Marcy sucumbió al sueño, aunque salpicado de pesadillas en las que Terry se alejaba escoltado por aquellos dos policías. Mientras el público observaba, Vaibir Patel lloraba y Gavin Frick miraba con expresión de incredulidad.